Hola, ¿cómo les va? Bueno, en este video vamos a charlar acerca de los generadores de paridad y los comprobadores de paridad. ¿Sí? Generadores de paridad y comprobadores de paridad. Y por supuesto, esto está relacionado con lo que hemos trabajado fuertemente en la unidad número 1 respecto a los sistemas de detección y corrección de errores. ¿Sí? Para poder recordar cómo era un esquema general de comunicación digital, bueno, voy a generar, les dibujé ya, aunque no de manera muy bonita, un esquema en el que vamos a tener el transmisor y del otro lado un receptor. ¿Sí? Por supuesto que en un sistema digital muchas veces la comunicación es bidireccional, es decir, va en ambos sentidos, por lo tanto son lo que llamamos transceptores, o sea, son sistemas que funcionan en un momento como transmisores y en otros momentos como receptores, ¿sí? Son transceptores, pero el esquema sería el mismo y la forma de analizarlo. Bueno, entonces tenemos en definitiva un canal a través del cual llegan los datos que yo quiero transmitir, ¿sí? Y es acá donde voy a ubicar datos. Los datos normalmente podrían venir de forma serial, es decir, uno atrás del otro, ¿sí? Un tren continuo de unos y ceros. Por lo tanto, para eso tendría que tener sincronizado cuánto dura cada uno y cada cero de alguna manera, algún reloj. Pero bueno, eso todavía no llegamos a la parte de circuitos secuenciales, que lo vamos a ver en la próxima unidad. Por lo tanto, vamos a considerar en principio que estos datos llegan en paralelo, es decir, que acá tengo un canal de datos por el que llegan p bits diferentes, ¿sí? Yo tengo un canal de p bits, o podríamos verlo como p líneas de datos diferentes. Podemos dejar p líneas paralelas, ¿sí? El transmisor se encarga, a través de algún sistema de paridad, de poder agregar lo que son los bits de paridad, ¿sí? En el transmisor a eso le voy a llamar codificador. Y por las dudas aclaro, cuando estamos hablando de un sistema de detección y corrección de errores, el codificador es el que transforma la palabra de datos en una palabra codificada. Es decir, que acá, a la salida del codificador, yo ahora voy a tener n bits, ¿sí? Que serán la palabra codificada. Perdón, lo voy a dibujar abajo para que quede mejor, ¿sí? Acá sale la palabra codificada. ¿Y esto qué significa? Que son los bits de datos originales, los p bits de datos originales, más los bits de paridad que se agregan, ¿sí? Son k bits de paridad que se sumarán a los p bits de datos para generar los n bits de una palabra codificada, ¿sí? Vamos a poner que n es igual a p más k. Bien, entonces en este esquema un codificador se encargará de ubicar los bits de paridad en el orden que corresponda según el sistema de paridad que utilicemos. Si es un sistema de paridad sencillo con un solo bit de paridad, bueno, agregaremos en cualquier lugar que agreguemos el bit de paridad será por igual, pero será uno solo que tenemos que generar y lo agregaremos a los p bits de datos. Por lo tanto, ahí tendremos p más 1 bits a la salida, que serán n, ¿no? Acá me permití agregar un modulito que dice p barra s, que en este caso sería de paralelo a serie, porque acá tendríamos en definitiva n bits, pero yo después los voy a transmitir a través del canal de comunicación, normalmente de forma serial, ¿sí? ¿Sí? Vamos a poner un canal serial, ¿sí? Van a viajar trenes de unos y ceros a través de ese canal, donde estarán incluidos los bits de paridad y los bits de datos en las posiciones que corresponden, ¿no? Si fuera un codificador Hamming,
¿sí? Ya sabemos que vamos a agregar no solo un bit de paridad, sino que vamos a agregar un bit de paridad por cada grupo que haya que armar, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 4 bits de datos, tendremos que agregar 3 bits de paridad y la palabra que va a transmitir tiene 7 bits en total, ¿sí? Y en este caso, en una transmisión serial, se transmitirán los 7 bits uno atrás del otro. Bien, ¿cómo el codificador logra generar los bits de paridad? O sea, ¿cómo genera la palabra codificada? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. Y eso lo hace a través de lo que se llaman los generadores de paridad. No es la primera vez que lo vamos a mencionar, pero en este caso vamos a generar cómo son las funciones lógicas para implementar un generador de paridad. Si yo tengo un sistema de paridad sencillo con un solo bit de paridad, bueno, será un solo generador de paridad que contará la cantidad de unos que tienen los datos y agregará un 1 o un 0 según la paridad sea par o impar. Si tuviéramos, por otro lado, un codificador de Hamming, sabemos que agregaremos un bit de paridad por cada grupo. Por lo tanto, tendremos, si tenemos k bits de paridad, tendremos k generadores de paridad, ¿sí? Este es un sistema combinacional que va a tener en la entrada los bits de datos y en la salida el generador de paridad tendrá un bit de paridad. O sea que cada uno de estos generadores de paridad en un sistema Hamming será distinto y tendrá bits de datos diferentes que van a ingresar. Eso después lo podemos repasar. Por otro lado, en el receptor ahora, nosotros vamos a recibir la palabra o el tren de bits de forma serial y los vamos a transformar a paralelo para hacer lo que llamamos la decodificación, ¿sí? Entonces, de serie paralelo, y acá en la decodificación otra vez vamos a tener un bus de n bits en paralelo. ¿Qué es lo que hace el decodificador? Bueno, si fuera un sistema con un solo bit de paridad, contará la cantidad de unos que tengo y comprobará si la paridad es correcta, ¿sí? O sea que acá lo que tiene el decodificador son comprobadores de paridad. Si hablamos de un sistema Hamming un poco más complejo, bueno, serán k comprobadores de paridad, que me van a decir si la paridad de cada uno de los grupos es correcta o no, ¿sí? Entonces, las entradas de un comprobador de paridad son los grupos de bits incluyendo el bit de paridad de ese conjunto, y la salida del comprobador de paridad es una señal que indica si hay o no hay error, o, viéndolo de otra manera, si la paridad está correcta o no está correcta, ¿sí? Entonces vamos a tener k comprobadores de paridad si tuviéramos un sistema Hamming. ¿Y qué es lo que va a salir del otro lado en el decodificador? Vamos a necesitar en el medio, que ahí me falta un espacio, otro bloquecito que sea el corrector. Que no me lo crean, ahí quise escribir corrector. Corrector. Es decir, el decodificador me va a indicar cuál es el bit que está erróneo. De alguna manera me lo va a indicar con el código binario, como bien habíamos trabajado en el práctico número 1. Y con ese número binario yo podría cambiar el bit erróneo. O sea, si acá llegó el 101, así que el bit 5 es el que estaba mal, yo podría venir y modificar el bit 5. Si estaba en 0 lo paso a 1, si estaba en 1 lo paso a 0, y lo que me van a salir por este lado son los datos corregidos. Ahora ya sabemos que los datos podrían estar bien corregidos o mal corregidos o no detectar un error, pero bueno, esto es lo que me devuelve el decodificador en función de sus posibilidades. Si fuera un decodificador con un solo bit de paridad, bueno, sabemos que solamente va a detectar cantidad
de datos erróneos, pero no me va a poder devolver los datos corregidos, porque no sabe cuáles son. Por lo tanto, en ese caso quizás el decodificador tendría que avisar que hay error y volver a pedirle al otro lado que me vuelvan a enviar los datos porque llegaron con error. Ahora, si hablamos de un sistema Hamming, bueno, el sistema Hamming permite corregir, pero corrige un solo error. Por lo tanto, los datos corregidos van a ser bajo esa hipótesis y sabemos que en caso de 2 o más errores también podría corregirlos mal. Bueno, quería repasar un poco este esquema para recordar cómo era el sistema de comunicación digital, recordar cuáles son los componentes que están del lado del transmisor, que estará el codificador que agrega los bits de paridad, y para agregar los bits de paridad necesitamos los generadores de paridad. Los generadores de paridad están del lado del transmisor, ¿sí? Y por otro lado, en el lado del receptor tendremos el decodificador, que es el sistema que va a detectar, ¿sí?, los errores para luego corregirlos en un corrector. Y es ahí donde tenemos los comprobadores de paridad, ¿sí? Los comprobadores de paridad entonces están en el receptor, los generadores de paridad estarán en el transmisor. Vamos a ver cómo se hace cada uno. Entonces, habiendo planteado eso, es mucho más sencillo entender cómo diseñar un generador de paridad. Fíjense, un generador de paridad, que recordamos está en el codificador, en el transmisor, será un sistema combinacional al cual le ingresarán, ¿qué cosa? Los datos. Son los datos que yo quiero codificar, ¿sí? Son los datos que quiero transmitir, en definitiva. Si es un sistema de paridad estándar con un solo bit de paridad, bueno, entrarán todos los datos de la palabra acá y me dará un bit de paridad tal que si estuviéramos trabajando con cantidad par de unos, o sea que este será el generador de paridad par, y por otro lado tendremos el generador de paridad impar. ¿Sí? Podríamos tener las dos salidas, si quisiéramos podríamos tener dos salidas diferentes, y obviamente que serán el complemento entre ellas, ¿no? También podríamos tener otra entrada más, ¿sí? Y podría ser una entrada de control que me permita elegir cuál es la paridad del sistema, ¿no? En vez de tener dos salidas que tengan las dos paridades a la vez, o sea, la paridad par o la paridad impar, para que el usuario pueda elegir cuál es la que va a utilizar, con otra entrada de control yo podría, si es 0, tener un generador de paridad, y si es 1 podríamos tener un generador de imparidad. Son distintas maneras de verlo, todas son válidas, ¿no? Todas podrían ser parte del diseño de un generador de paridad. Ahora, es importante detenerme acá en cuáles son los datos que van a ingresar al generador, porque si hablamos de un sistema de Hamming, los datos que van a ingresar para generar un bit de paridad serán en definitiva cómo se arman los grupos de Hamming, ¿no? ¿Recuerdan los grupos de Hamming? Nosotros, por ejemplo, teníamos el bit de paridad 0, vamos a ponerle bit de paridad 1, el bit de paridad 2, después venía el dato 1, vamos a poner otro color, el dato 1, el bit de paridad 3, después venía un dato 2, dato 3, dato 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y acá vendría el bit de paridad 4, ¿no? Ubicados en las potencias de 2. ¿Cómo se armaba el grupo 1? Que es el que comanda el bit de paridad 1, haciendo de esta manera. O sea que si yo tuviera que tener un generador de paridad para el bit de paridad 1, ¿sí? ¿Qué datos tendrían que ingresar a ese generador de paridad? Y tendría que ingresar el dato 1, el dato 2 y el dato 4, ¿sí? O sea que en ese caso yo tendría que tener un generador que me ingrese en el dato 1, el dato 2 y el dato 4, y me va a generar acá el bit de paridad 1. Tendré que tener otro generador de paridad para el bit
P2 y tendré que tener otro bit de paridad, perdón, otro generador de paridad para el bit 3. Y los grupos van a cambiar. ¿Sí? Lo recordamos. P2 va a trabajar con D1, después el D2 y D3 y D4. ¿Sí? O sea que fíjense que no es D1, D2 y D4, sino que será D1, D3 y D4, lo que ingresarán acá para generar P2. Y P2 P1, P2 y P3 pueden estar generados de forma de una paridad par o de paridad impar. O sea, eso también podría ser controlado a través de una entrada de control, o bien tener dos salidas diferentes y elegir la que a mí me conviene, ¿no? Por último, P3 se va a generar con estos 4 bits que tengo en total. ¿Tá? Entonces vamos a tener un generador de paridad por cada uno de los bits de paridad que yo tenga que generar. ¿Tá? Los datos que van a ingresar no van a ser los mismos en cada caso, pero siempre son datos, ¿sí? O sea que los bits que ingresan acá son bits datos que yo quiero codificar y generar un bit de paridad. Bueno, ya hemos trabajado hace un tiempo con los generadores de paridad y vamos a poder, si armamos la tabla de verdad, vamos a poder sacar de que están muy relacionados con las compuertas XOR, ¿no? Las compuertas XOR que me permitían saber si dos bits son distintos o son iguales, ¿no? Cuando dos bits en un XOR son distintos, es decir que son 1, 0 o 0, 1, me habla de que tenemos una paridad impar, ¿no? ¿Sí? Si son distintos. Entonces yo podría utilizar un XOR para detectar la paridad de dos bits que tengo en la entrada. Si yo puedo con ese XOR determinar la paridad que tengo en dos bits, la salida de eso podría conectarlo a otro bit más y poder determinar la paridad de 3 bits y así sucesivamente. ¿Sí? Eso se podría ver como la unión de, o sea, XOR entre todos los bits de datos que yo quiero codificar. Me van a indicar si los bits tienen paridad par o impar. Por las dudas vamos a ir a la pizarra para que termine de quedar esto bien clarito. Si tenemos una XOR, entonces, si las entradas son 0, 0, son iguales y el XOR nos va a dar un 0. ¿Sí? Lo mismo nos daría si tuviéramos un 1 y un 1. El XOR nos va a dar un 0. ¿Qué significa? O sea, si esto lo vemos como un generador de paridad, o sea que si vemos que estos son los datos y este es el bit de paridad. ¿Qué tipo de paridad está generando? Si son iguales, dijimos que la paridad de estos dos A y B es par. La palabra codificada en total será A, B y le agreguemos el bit de paridad P, este le pondremos P. ¿Sí? Si este era 0 y este era 0, para que la paridad siga siendo par, por ejemplo, P saldría 0, que es el caso que me está generando acá. Con dos ceros me genera un 0, con dos unos me genera un 0 también. O sea que en ambos casos la paridad de la palabra codificada es par. En definitiva, estoy viendo de que acá, con un XOR, tengo un generador de paridad par. En este caso es un generador de 2 bits. ¿Sí? Ingresan 2 bits. ¿Cómo podría hacer yo para generar un bit de paridad impar? O sea, sería en definitiva la inversa de esto. Bueno, tendríamos que agregarle un inversor, un negador atrás y tendríamos un generador de paridad impar. ¿Sí? Bueno, ahora si yo quisiera hacer un generador de paridad pero de 4 bits en vez de 2, podríamos también tener, por ejemplo, A y B por un lado
6D por otro lado, serían los otros dos bits que ingresan, ya sabemos que esto es un generador de paridad par. O sea que si ambos son iguales me va a dar un 0 y si son distintos me va a dar un 1, ¿no? Ahora, si nosotros unimos esas dos salidas mediante otra XOR, tendremos un generador de 2 bits, de 4 bits, perdón. Hagamos la prueba, ¿no? Para los casos 0, 0 y 1, 1, esto me generará 0 siempre, ¿sí? Porque es par. De la misma manera, para 0, 0 y 0, 1, esto me generará 0. Y si, o sea, si tenía una cantidad par de unos de este lado y otra cantidad par de unos de este lado, ya podemos saber entonces que la cantidad total de unos es par. Si acá tengo una cantidad par y acá tengo una cantidad par, entonces el total de unos es par. Y eso efectivamente lo detecta la última XOR porque tengo dos ceros y si son iguales me da 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si alguna de estas dos me detecta una cantidad impar de unos? Y ahí vamos a empezar a borrar. Por ejemplo, vamos acá abajo. Ya no tengo 0, 0 o 1, 1. Podríamos tener el caso, y vamos a dejar en celeste ahora como para diferenciarlo. Podría tener un 0 acá y un 1 acá. Ahora vemos que si bien de este lado sigo teniendo una cantidad par, de este lado ahora tengo una cantidad impar. Y fíjense lo que hace la XOR. Me genera un 1 en la salida. Un 1 que sumado a estos otros dos me estaría dando una palabra codificada de manera que par, ¿sí? Porque este sigue siendo un generador de paridad par. Pero bueno, ahora ese 0 con este 1 se van a detectar en el XOR y me va a terminar generando en la salida, ¿qué cosa? Un 1. Un 1 a la salida. De tal manera que si yo tenía 0, 0 de este lado y de este lado tengo 0, 1, le agregamos un bit de paridad que es 1 y la palabra codificada total de 5 bits, que son los 4 de datos más el de paridad, me queda con paridad par. ¿Sí? Y podríamos hacer la misma verificación pues, cambiando por 1, 0. ¿Sí? Y también vamos a hacer la otra verificación, que sería el caso donde acá también tuviera una paridad impar. Vamos a hacer con color verde. Si acá tuviéramos un 1, 0, tengo una paridad impar, o sea que voy a generar un bit de paridad que es 1, de tal manera que los tres juntos me dan una cantidad par. Ahora fíjense que el XOR tiene 1 y 1, por lo tanto a la salida vamos a tener un 0. Es decir, que cuando tengo la 1, 0 por un lado y 0, 1 por el otro lado, me va a dar 0 y esto va a seguir siendo par. Es decir, que de este lado tenía impar, de este lado tenía impar también, pero al sumar dos casos impares, eso me da par. ¿Sí? En definitiva, acá lo que genere es un generador de paridad de 4 bits. ¿Sí? De la misma manera, negando la salida, yo podría generar un generador de imparidad, ¿no? Que funcione al revés. Vamos a las ecuaciones que teníamos en la diapositiva. Esto queda representado de esta manera, ¿no? Un generador de paridad, ¿sí? Son XORs una al lado de la otra, ¿sí? Y tenemos distintas maneras de hacerlo. Uno podría poner XOR como hicimos recién para distintos bits y después utilizar un XOR a la salida para unirlos. Eso es una forma. Otra forma también es trabajar de esta manera. Tengo dos bits así y le voy uniendo el tercero de esta manera y le voy uniendo el cuarto de esta manera, ¿sí? Y vamos incorporando de a uno a cada una de las respuestas. Hagan la prueba, van a ver que los dos casos son equivalentes. En definitiva, con la XOR genero paridad par. Para generar la paridad impar simplemente tengo que negar y obtenemos lo contrario. ¿Sí? También hemos mencionado que podía utilizar, en vez de dos salidas diferentes que se complementen,
tener en otro caso una entrada de control, para lo cual habría que incorporarla también como una entrada más. Cuando la entrada de control es 0, generará una cosa, y cuando sea 1 generará lo inverso. Bien, de la misma manera que dedujimos el circuito para un generador de paridad par o impar, podemos analizar el comprobador de paridad, que recordemos, el comprobador de paridad va a estar ubicado en el decodificador de un receptor, ¿sí? El concepto es sumamente distinto, aunque los circuitos ahora vamos a ver que son iguales o muy parecidos, pero conceptualmente son muy distintos. Uno está en el transmisor y el otro está en el receptor. Uno recibe datos y genera un bit de paridad, y en este otro caso un comprobador de paridad lo que hace es recibir una palabra codificada, ¿sí? Una palabra codificada, ¿qué significa? Que tiene los p bits de datos más el bit de paridad, ¿sí? ¿Y qué es lo que me va a indicar el comprobador? Me va a indicar si la paridad es correcta o no. O sea, si la palabra codificada que está ingresando tiene paridad correcta o no. Si es un comprobador de paridad par y la cantidad de unos que tengo en su entrada, incluyendo el bit de paridad, es par, bueno, me dirá que es correcta. O sea, me dirá que es ok esa paridad, está bien la paridad, ¿sí? Por otro lado, si la paridad es incorrecta, no es la que esperaba, bueno, me dará un 1 en la salida de error. Entonces, acá tenemos dos maneras de interpretar las salidas también. Depende cómo las pensemos. Yo podría tener una salida que me indique si está bien o no está bien la paridad. Por lo tanto, por ejemplo, si estamos comprobando una paridad par y la cantidad de unos que viene en la entrada es par, yo voy a tener un 1 en la señal de OK, indicándome que todo está bien, que esa paridad es par y es la correcta. Por lo tanto, la salida de error tendrá un 0. Visto de otro lado, yo podría decir que si la cantidad de unos es impar, el comprobador de paridad par me va a decir que no está bien. Por lo tanto, me sacará un 0 a la salida. Sin embargo, si lo vemos desde un punto de vista de una señal de error, me indicará un 1. Digamos, indica la presencia de un error. Bueno, esto le sonará conocido porque así es como teníamos pensado el sistema en el detector de Hamming. En el decodificador de Hamming, cuando chequeábamos la paridad de cada grupo, ¿sí?, nosotros mirábamos lo que llamábamos la señal de error. Es decir, si el grupo tenía la paridad correcta, la señal de error era 0. Y si el grupo tenía la paridad incorrecta, la señal de error se ponía en 1, nos indicaba que ese grupo tenía algo mal. Y nosotros después, con la salida de cada uno de los comprobadores de paridad, podíamos armar en qué lugar estaba el error y corregirlo, ¿sí? Entonces, si fuera Hamming, y por ejemplo la cantidad de bits que llegan a la entrada, o sea, si la cantidad de bits de datos originales eran 4 y le agregábamos 3 bits de paridad, por ejemplo, ¿sí?, nosotros teníamos 7 bits que nos llegaban al decodificador. Es decir, pero voy a cambiar a la pizarra para que lo vean. Este esquema, ¿no? Nosotros sí teníamos, vamos a poner en amarillo para que se vea, teníamos 4 bits de datos, le agregábamos 3 bits de paridad, que son K, y terminábamos transmitiendo 7 bits. Esos 7 llegan acá, y después a la salida tendremos los 4 bits de datos corregidos. Como tengo 3 bits de paridad, necesito 3 comprobadores de paridad, ¿sí? Y cada comprobador de paridad tendrá en su salida una señal de error, que es lo que comentábamos recién. Cada uno de esos comprobadores detectará inclusive a un subgrupo diferente. Los subgrupos están armados según el sistema de Hamming,
y tendremos tres comprobadores de este estilo. Perdón, tendremos tres comprobadores y utilizaremos la señal de error de cada uno para componer dónde está el bit que tendríamos que corregir. Si los tres comprobadores me dicen que el error es 0, o sea que no tiene error, entonces no hay ningún bit que corregir. La palabra en teoría no tiene errores. Es decir que Hamming, al menos Hamming, no puede saber si tiene errores. Bueno, de la misma manera que habíamos hablado con el generador de paridad, yo podría también agregar, en vez de tener dos salidas diferentes, podría agregar una entrada más de control, como para que en función de esa entrada de control yo pudiera determinar si estoy hablando de una señal de error o una señal de OK, ¿sí? Son dos maneras de interpretarlo. Ambas son válidas, por supuesto. Vamos a ir a la pizarra un poquito para analizar por qué el circuito de un generador es muy parecido al de un comprobador. Partamos de la pizarra que teníamos antes. Lo único que acá le voy a borrar esto que dice generador de paridad, ¿sí? Y le vamos a borrar obviamente las referencias que tenemos de entrada y de salida. Bien, pero utilicemos los mismos circuitos. A ver, fíjense, cuando tenemos dos ceros en la entrada, la salida me dice 0. Si pensáramos de que lo que tengo de este lado es la palabra codificada, o sea que en vez de ser la palabra de datos como era en el generador, ahora la vemos como una palabra codificada, es decir que dentro de estos bits hay uno que era el de paridad, ¿sí? Quizás con 2 bits no tiene mucho sentido tener un dato y un bit de paridad, quizás tenga más sentido este, pero el ejemplo va a valer igual, ¿no? Tengo la palabra codificada. Si tengo dos ceros, me está diciendo que la paridad sería par. Y si me está dando un 0 a la salida, ¿qué significa desde el punto de vista de un comprobador de paridad? Si ahora lo miro como un comprobador. Piénsenlo un poquito. Claro, si tengo paridad par y me está dando ceros, si yo pensara esto como una señal de error, por ejemplo, una señal de error que me dice que es 0, o sea que no hay error, yo estaría generando un comprobador de paridad par, ¿no? Ya que le ingresé dos ceros que tenían una paridad par y me dio error 0, ¿sí? Comprobó que teníamos una paridad par, pero pensando a la salida como una señal de error, ¿sí? Si nosotros quisiéramos tener que en vez de que signifique error la salida, signifique, lo voy a poner con verde, que significara OK, me tendría que haber dado un 1 como para decir que la paridad par estaba bien, o sea que el OK tendría que ser un 1, por lo tanto yo tendría que haber agregado una negación, ¿sí? O sea que empezamos a ver de que la XOR o el conjunto de XORs, las ecuaciones que vimos para el generador, depende cómo las miremos, también funcionarán como un comprobador. Lo único que va a cambiar es el significado de las entradas, que ahora es de una palabra codificada, y que la salida puede ser una señal de error o una señal de OK según como yo las defina. En este caso, si pensamos a la salida como una señal de error, debió sacar el negador que le había puesto acá, tenemos un comprobador de paridad par que me indica cuándo hay error o cuándo no lo hay. Y si queremos que me indique cuándo está bien o cuándo está mal, le pondremos un negador y me dará un comprobador de paridad par que me indica cuándo está bien la paridad, ¿sí? El significado de la salida, si es error o si es una señal de OK, se lo damos nosotros como diseñadores. Por lo tanto, ambos circuitos podrían tener un significado diferente según cómo lo usemos. Vamos a este ejemplo acá. Fíjense, nosotros teníamos acá la palabra codificada ahora lo miramos como un comprobador. Entonces tenemos la palabra codificada que tenía una paridad par en total, ¿no? ¿Y qué nos dio la salida? 0.
Por lo tanto, pensándolo de la misma manera que acá hemos generado un comprobador de 4 bits, donde esta señal es una señal de error. Si no, tendríamos que haber puesto el inverso. Volviendo un poquito para atrás, entonces, si observamos estas ecuaciones, fíjense que las mismas ecuaciones las podríamos ver como un generador de imparidad, en este caso, sería equivalente a un comprobador de paridad, como vimos recién en la pizarra, si pensamos que el comprobador, la salida es el OK. Y que el generador de paridad par, si lo usamos de otra manera el circuito, lo podríamos ver como un comprobador de paridad impar, si la salida la pensamos como un OK. Ahora, si las salidas las pensamos como señales de error, bueno, será totalmente al revés, y el generador de imparidad será un comprobador de imparidad pero con señales de error, y el generador de paridad será un comprobador de imparidad pero con señales de error, ¿sí? O sea, me tomo el tiempo de hablar de todas estas cuestiones para que entiendan de que no existe un único circuito o una única ecuación para un comprobador de paridad, por ejemplo. Todo va a depender del significado que le demos a la salida, si es una señal de OK o una señal de error. En definitiva, el circuito de un generador de paridad también lo podríamos utilizar como un comprobador, dándole otro significado a las entradas y a las salidas, ¿sí? En definitiva, los circuitos son iguales. Son iguales y los puedo utilizar de distintas maneras. Sin embargo, no se olviden de que conceptualmente un generador de paridad es muy diferente a un comprobador de paridad. Uno está en el codificador del transmisor, recibe datos y genera bits de paridad, y el otro, el comprobador, está en el receptor dentro del decodificador y me avisa si la paridad está bien o está mal, ¿sí? Son dos cosas conceptualmente diferentes. Bueno, hasta acá vamos a llegar con este video de generadores y comprobadores de paridad. Nos quedará el último tramito, que es acerca de sumadores, restadores y sumadores rápidos. Que estén muy bien, les mando un abrazo, hasta la próxima. Chao.